Kraven es el último clavo del ataúd del universo de Sony. Yo lo dije, lo subí y me llovieron muchos comentarios diciendo: "Estás idiota, bueno, 3 está bueno, está siendo un éxito". Pues toma tu éxito, porque salió la noticia de que ya no habrá más películas de este universo. Vuelvo a repetir lo que dije en mi video de Venom. Era cuestión de tiempo para que pasara esto. No había un porqué del por qué hacían estas películas. Solo son una burla para el espectador, porque incluso son peores que películas como Daredevil del 2003 o del mismo nivel que todas las películas rancias de esos años. No ofrecen nada más que una historia absurda con un poco de acción para crearte dopamina barata y así creas que no perdiste tu tiempo, tu dinero y listo. Así sacan estas películas. Películas malas de Marvel incluso te tratan de ofrecer un poco más de coherencia en la historia. Incluso sabes que tendrá repercusión en su universo algo de lo que están contando. Bueno, si es que el actor no comete estupideces, estas películas no te ofrecen nada. Las de Venom al menos lo intentaban. Sí es divertida la química entre Eddie y el simbionte, tanto que la despedida de ambos logra ser un poco emotiva, pero incluso proponer expandir su universo, no. Parecía que ni siquiera ocurrían en el mismo universo y hasta vimos cómo Marvel los mandó pero al caño, mandando a Venom de regreso a Sony y no haciéndole nada de caso a Null. Y aún hay gente que cree que Null será utilizado por Marvel y que saldrá en Spider-Man 4 cuando ni siquiera es villano de Spider-Man. Su nivel de pendejo es impresionante. Kraven no es la excepción. De hecho, me gustó más esta película que Madame Web y Morbius. El problema de Kraven es lo mismo. La historia no tiene ningún sentido. La acción es buena dentro de lo que cabe. Realmente es una película que se enfoca más en ofrecer acción que en sustancia narrativa, pero si no tienes una coherencia en la historia, la acción causa que sea poco efectiva a la hora de que termina. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en la película hay un tipo llamado el Forastero. Es un sujeto que usa lentes porque a la hora de quitárselos, como que deja a las personas que lo miran en un estado inconsciente y él se mueve libremente sin que la persona lo note. Bueno, pues este tipo estuvo a nada de matar a Kraven. En la película Kraven parecía que era inmortal porque se le cayó una casa entera encima. Los que le disparaban parece que estaban ciegos porque nunca le daban. El propio Rhino le causó un mayor problema como el que le dio este tipo que, repito, estaba a nada de matarlo. Era el mayor obstáculo que tuvo el protagonista de la película, pero él no sobrepasa ese obstáculo, sino Calypso, quien tiene un mísero diálogo en la película en donde dice: "Sabes, yo tuve clases de arco en un verano". Con ese diálogo fue suficiente para que le diera un flechazo al mayor obstáculo de la película, quien le dio problemas al propio Rhino, quien parecía que nadie se le acercaba por ser demasiado peligroso y quien estuvo a nada de matar a Kraven, con una flecha de un personaje quien solo dijo una vez que practicó arco cuando era niña y no lo volvió a hacer siendo adulta. Ella acabó con el mayor obstáculo de la película. Por más buena que sea la acción, si no provoca una emoción en el espectador, no sirve de nada al final, porque al personaje se le cayó una casa encima, fue inmune como a 10,000 balazos que no le dieron, soportó una arrastrada de carros y un helicóptero. Sabes que no le va a pasar nada cuando el mayor obstáculo de la película no fue derrotado por él, sino por un personaje secundario, lo que provoca que toda la acción sea eso: simple dopamina para que te entretengas y no te aburras. Un vistazo de menos de 4 minutos de un verdadero villano de Spider-Man, que por fin, un villano que sí es villano, pero es absurdo. Y sí, Rhino en su verdadera forma solo aparece como 4 minutos y con un CGI terrible. Un camaleón que solo sale como 20 segundos en su verdadera forma, una referencia a Daily Bugle y listo. Ya puedes sacar tu película, pero no la saques en el cine, porque no es una película que esté hecha para estar en el cine. Solo es una película que busca ganar tu dinero de manera fácil sin que te ofrezca algo a cambio, sin que te ofrezca un buen entretenimiento como lo es algo como Deadpool y Wolverine Invencible, o yo que sé, algo que te ofrezca el extra a la hora de contar una historia, como la serie de Agatha, que fue una completa sorpresa. Es triste por Aaron Taylor Johnson, que una vez más intenta ser un personaje de cómics en un universo cinematográfico, pero una vez más quedó fuera. Y de verdad hace un gran trabajo. Las escenas violentas y serias de él te hacen ver lo que pudo ser un buen Kraven, que sea un verdadero cazador y un demonio en persona, pero no. Este es el mayor problema que tuvo este universo. Los villanos nunca fueron villanos. Se entiende de Venom, pues Venom ha sido un antihéroe, ha sido un héroe, pero Morbius y Kraven no han hecho ni el bien, y mucho menos Kraven, quien es el diablo en persona. ¿Quieres ver a un buen Kraven? Juega Marvel's Spider-Man 2. Ese Kraven es una maravilla. Pues no. Aquí cae el problema de la adaptación. Una adaptación precisamente no tiene que ser igual al producto original, pero consiste en transformar el producto para
para que se adapte a un nuevo contexto o lenguaje y así llegue mejor a los espectadores o lectores actuales, aportando aquí la novedad y frescura sin perder la esencia del producto. Que la película sea clase R teniendo violencia está bien, le beneficia al personaje ya que es un sádico total. Que Kraven obtenga poderes de una poción mágica que se mezcló con la sangre de un león está bien. Digo, en los cómics obtiene poderes de pociones, pero que ya no sea un cazador de animales y que no sea la persona fría e imponente en donde no le importa en lo más mínimo nada, ni siquiera sus hijos. Ya estás haciendo una película para adultos. ¿Para qué omitir esto? Ah, sí, solo para crear cierta empatía con el espectador y darle un trasfondo aunque sea el más genérico del mundo. La serie del Pingüino demostró que una historia de un villano puede ser increíble sin la necesidad de quitarle esa villanía, dándole al espectador una historia en donde sí es el protagonista, sí puede gustarle a la gente y sobre todo, sí puede seguir siendo malo. No, el problema de la película no es que no salga Spider-Man. De hecho, la propia naturaleza de Kraven es cazar a Spider-Man. Literal, por Spider-Man existe Kraven, pero eso es el problema más mínimo que tienen estas películas. El problema es cómo hacen la historia más genérica y conveniente posible. Y lo peor es que Sony tiró a la basura a estos personajes que no van a poder ser utilizados por lo menos dentro de unos 5 o 10 años en una película ya con Spider-Man. Ay, cómo es la vida. En los años 2000, cuando estaban en auge las películas de superhéroes, habían salido los X-Men de Fox y Spider-Man de Raimi. Kevin Feige era productor de la mayoría de esas películas. Él quería hacer una conexión entre Spider-Man y Fox. ¿Qué fue lo que hicieron los estudios? Rechazaron eso porque no querían compartir ganancias. Eso sí le funcionó a Marvel, tanto que lo compró Disney. Le funcionó más porque compraron al mismo estudio que rechazó la idea. Y les funcionó aún más porque Sony regresó arrastrándose para que metieran a Spider-Man a su universo porque ellos habían arruinado la saga de Mark Webb. Muchos dicen que Sony ha hecho las mejores películas de Spider-Man. Sí es cierto, pero ¿saben hace cuánto salió Spider-Man 1 y 2? Hace más de 20 años. Marvel trajo unas de las mejores películas de superhéroes y fue el motivo por el cual se desarrollaron aún mejores películas de superhéroes y siguen trabajando haciendo de las mejores producciones de superhéroes. Todo eso en menos de 10 años. Después de 20 años, Sony trajo solo 2 películas que sí, son buenísimas, son una obra de arte, pero también ha traído la mayor basura que ha podido existir. Y ahora no podremos ver un evento como King in Black como debe de ser, con todos los personajes que implica un evento como este. ¿Por qué? Porque a Sony se le ocurrió la brillante idea de hacer estas películas. Hay una frase que dice, aquel que olvida su pasado está condenado a repetirlo. Marvel intentó ocupar a Kraven en 2 ocasiones. En Black Panther, Ryan Coogler, director de la película, quería que Kraven tuviera una aparición. Sería un cazador que había encontrado Wakanda y buscaría saquear toda la nación. Lo lograría demostrando lo peligroso y el nivel de cazador en el que está. Y también iba a aparecer en Spider-Man 3. No en esta Spider-Man 3, sino la original antes de que Sony y Marvel rompieran acuerdos. Aquí John Watts quería utilizar al cazador para cerrar la trilogía y adaptaría The Last Hunt, siguiendo el mismo contexto de Kraven en Black Panther. ¿Se dan cuenta? Uno de los mejores cómics que tiene Spider-Man estuvo a nada de ser adaptado. Sony prohibió eso. ¿Saben por qué? Porque lo iban a utilizar en esta película. Ay. Con el estreno de esta película, Sony dio 2 noticias. La primera, que iba a pausar la realización de estas películas y se iban a centrar solo en proyectos de Spider-Man, tales como Beyond the Spider-Verse, la serie de Spider-Man Noir y la propia Spider-Man 4. La segunda noticia, que salió como 2 días después, fue que siempre sí continuarán con la realización de estas películas. Curioso, porque hicieron lo mismo con Spider-Man 4 de Sam Raimi. Pese a toda la polémica que hubo alrededor, anunciaron que habría 4ª y 5ª película que incluso serían grabadas al mismo tiempo. Semanas después anunciaron que sí se iba a hacer, pero sería retrasada la película. Semanas después anunciaron que no, siempre no, y habría un reinicio. Lo mismo pasó con The Amazing Spider-Man 3. Mismo patrón, anunciando una 4ª, una 5ª y muchos spin-offs de este universo, pero no contaban con que le iría tan mal a The Amazing Spider-Man 2. Así como el estudio rechazó en un inicio unir universos con Fox, así como obligó al director a meter un personaje que no conocía, terminando con una saga, así como arruinó la segunda saga por la ambición, así como rechazó las ideas de Marvel por la utilización de Kraven para ellos hacer una película. Según Variety, se prevé que la película de Kraven gane entre 13 y 15 millones de dólares en su primer fin de semana, convirtiéndola así en el estreno más bajo de su universo, por debajo de Morbius e incluso de Madame Web. Y ya vimos que con esa apertura en la recaudación, la taquilla no está asegurada. Hay algo interesante en los patrones, y es que todos actúan desde una naturaleza cíclica, la cual dicta el resultado de
de ellos, los patrones tienen algo en común, y es que siempre olvidan las lecciones del pasado, perpetúan los mismos errores bajo nuevas máscaras que se ejecutan de acuerdo a las decisiones impulsadas por la ignorancia o la ambición. Esta serie de decisiones provocan que siempre, como cualquier patrón que olvida su pasado, siempre terminen igual.